Hola mis queridos estudiantes del tercer año básico, les habla la profesora Montserrat y el día de hoy vamos a trabajar la unidad 1 de lenguaje y comunicación. Los contenidos que vamos a abordar en este video son los textos narrativos, textos líricos, adjetivos, sufijos y prefijos, sustantivos y ortografía. Vamos a comenzar con los textos narrativos. Los textos narrativos nos narran historias, cuentos, hechos o mitos con personajes reales o ficticios. Es decir, con personajes que no se suelen ver en la realidad, que son productos de una imaginación. Estos textos son narrados por una persona que se le llama narrador, el cual puede estar dentro o no de la historia. Puede ser un personaje o puede ser alguien que nos cuenta la historia desde afuera, pero que aún así lo sabe todo. Estos textos tienen una estructura en donde se da una introducción para comenzar lo que se va a hablar en nuestro texto. Luego viene con un conflicto o un nudo en donde se puede ver la problemática o en donde se desarrolla gran parte de la historia, para luego terminar con el desenlace o final. Uno de los textos narrativos es el cuento. El cuento es una narración breve, en la que se narra una historia de ficción o hechos imaginarios. Los personajes por lo general son brujas, princesas, monstruos, animales, todo lo que va dentro de la imaginación de una persona. Y además, estos personajes muchas veces son animales o cosas que son producto de la imaginación y hablan. Además, los cuentos se caracterizan por tener siempre un final feliz. Por eso la mayoría de los cuentos se terminan con el "y vivieron felices para siempre". También tenemos la leyenda. Estas leyendas son narraciones sobre hechos sobrenaturales, naturales o combinación. ¿Qué quiere decir esto? Que son hechos que uno va traspasando de generación en generación, muchas veces no son reales, porque van producto de la imaginación de la persona. Porque en estos textos se caracteriza mucho porque el narrador o el autor de la leyenda utiliza mucho la imaginación. Ve, por ejemplo, barcos que son... Otro tipo de textos narrativos son las leyendas. La leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una combinación de estos dos, porque en estos textos se utiliza demasiado la imaginación. Hay cosas que no ocurren y que las personas se lo imaginan y lo comienzan a traspasar de generación en generación, de una forma hablada o escrita. ¿Cómo se puede traspasar esta leyendas de una generación a otra de forma hablada? Porque muchas veces nuestros abuelitos nos cuentan historias que ocurrieron o que fueron dadas a conocer en un pasado, en donde, por ejemplo, tenemos el tema del Caleuche, el tema de las Tres Pascualas. Esas son leyendas que son muy conocidas por cada una de las personas. Tenemos los cómics. Los cómics se caracterizan por ser también una forma de transmitir un texto de una forma mucho más amigable de forma visual. ¿Por qué? Porque utiliza el tema de las viñetas, que son recuadros delimitados en donde se puede hacer el dibujo que quiere representar una escena. Tenemos los bocadillos o los globos, que es el espacio en donde se escriben los diálogos o las conversaciones entre un personaje y otro. Pero hay distintos contornos que nos quieren demostrar la entonación en la que se está hablando.
Por ejemplo, cuando son más circulares o ovaladas, se refiere a la conversación. Cuando vemos que tiene varias como viñetas hacia abajo, es porque están hablando muchas personas lo mismo. Tenemos las nubes de pensamiento o tenemos las explosiones, que son como cuando una persona está gritando. El cómics también utiliza la onomatopeya, que son los ruidos. Boom, bam. Son todos esos ruidos que les van dando el efecto a la historia que se va contando. También tenemos las fábulas. Las fábulas son composiciones breves que tienen como personaje los animales o cosas inanimadas, como lo son, por ejemplo, los árboles, que hay muchas fábulas en donde hablan los animales no hablan, y acá en la fábula se puede apreciar que ellos sí son capaces de hablar. Pero ¿cómo podemos diferenciar una fábula de un cuento? Porque en los cuentos también hablan los animales. Una forma de identificarlo es que las fábulas siempre, pero siempre, amigos, tienen que tenerlo muy claro. Las fábulas siempre nos dejan una moraleja. ¿Qué quiere decir eso? Que nos deja una enseñanza. Todas las fábulas apuntan a los valores, tratan de dejar un valor muy claro para los niños y jóvenes. Tenemos los textos líricos. Los textos líricos se relacionan a la poesía, en donde un autor puede transmitir sus pensamientos y sus emociones de una forma muy, muy concreta, como lo podemos ver a continuación. Tenemos el ejemplo del poema de la mariposa, en donde cada una de las líneas son versos. Hay que tener muy claro que los textos líricos se caracterizan por estar escritos en versos. Y tenemos un conjunto de versos nos forman lo que conocemos como estrofas. Entonces, el poema de la mariposa tiene un conjunto de versos que nos van a formar 2 estrofas. Esas 2 estrofas, amigos, forman lo que es el poema. Ahora vamos a conocer los sustantivos. Los sustantivos, amigos, nos sirven para nombrar. Por ejemplo, las personas podemos nombrar la niña, abuela, Caperucita. En animales, perro, lobo, jirafa. En cosas tenemos tomate, cama, lápiz. Los sustantivos son todas las cosas que podemos nombrar. Celular, computador, abuelo, tía, todo lo que podemos nombrar. Y los adjetivos nos dicen cómo es la persona a la que estamos nombrando. Por ejemplo, una persona. La niña es alegre. El sustantivo sería la niña o niña y el adjetivo sería alegre, porque nos da a conocer cómo se encuentra la niña. Por ejemplo, en un animal, el elefante es grande. Nos dicen cómo es el elefante en cuanto a su tamaño. Y tenemos una cosa. La capa es roja. Nos dan una característica de cómo es la capa de la que se está hablando. Estos adjetivos siempre se refieren a un sustantivo, lo tienen que tener muy claro. Y estos adjetivos pueden ir antes o después del sustantivo. Sufijos y prefijos. Los sufijos, amigos, son los que van al final de una palabra y son, por ejemplo, el ita o ito, que son disminutivos. Ya nos ayudan a hacer que las palabras sean más pequeñitas o suenen como más pequeñitas. Por ejemplo, casa, casita, perro, perrito, limón, limoncito, flor, florcita,
barco, barquito, vaca, vaquita. Y los prefijos que el que vamos a ver el día de hoy es el in, que es privado de. El prefijo va siempre adelante de la palabra. Por ejemplo, inmortal, indispensable, ingenuo, infaltable. Ahora amigos, vamos a ver los signos de puntuación. Vamos a ver primero el punto, que nos sirve para marcar el final de alguna idea que estamos desarrollando, el final de alguna frase. Y dentro del punto podemos encontrar 3 tipos de puntos. El primero es el punto seguido, que separa una oración dentro del mismo párrafo, porque estamos hablando de un tema y no vamos a hacer un cambio tan drástico en lo que estamos escribiendo. Tenemos el punto aparte, que señala el final de un párrafo para dar comienzo a otro tema que queremos abordar dentro de nuestro escrito. Y tenemos el punto final, que nos señala que ahí termina nuestro texto. También tenemos la coma, que sirve para indicar una pequeña pausa en lo que se está hablando. La coma, como les dije anteriormente, nos sirve para hacer una breve pausa de lo que estamos leyendo. Al momento de escribir nos sirve para ir enumerando y no estar todo el rato usando el mismo conector que sea i, o, ni. Por ejemplo, podemos decir el día de ayer asistió al colegio María Inés, Joaquín y Martina. Además, nos sirve para separar 2 miembros independientes de una oración, haya o no conjunción entre ellos. Y es muy importante que tengan en claro que la coma es fundamental porque nos limita una aclaración o ampliación que se inserta en una oración. ¿Qué quiere decir esto? Que el uso de la coma en una forma correcta nos ayuda a dejar mucho más claro una idea que estamos desarrollando, porque puede cambiar mucho el sentido de la frase en la que estamos hablando. Un ejemplo claro de lo que le acabo de mencionar, que nos cambia el sentido de lo que queremos expresar, es, por ejemplo, la siguiente frase: no queremos saber. Eso nos da a entender que no queremos saber nada de lo que nos están informando. En cambio, si decimos no queremos saber, hay una pequeña pausa en el no, el cual nos da a entender que sí queremos saber lo que nos están contando. Entonces tenemos que tener muy claro que la coma es fundamental para el momento de hacer aclaraciones o ampliar el tema del que estamos hablando. Ahora amigos, los quiero invitar a que puedan seguir desarrollando la guía de lenguaje y comunicación de la unidad número 1. Que se queden en casa, que se cuiden mucho, porque muy pronto nos volveremos a encontrar. Nos vemos.